Hola, apóstol amado, ¿cómo está? Hola, mi amado pastor, ¿cómo estás, Vladimir? Qué A lindo usted se lo, saludarte. a usted se lo ve bien en persona, en Instagram, en Facebook. Tiene que contarnos cuál es el secreto. Es que el ser negro cabe en todo lugar. Alguien dijo, si te compras ropa negra, quedas bien para el día o para la noche. Así que el ser negrito tiene sus ayudas. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con usted. Sé que estamos viviendo tiempos bastante ajetreados, muchas reuniones. Sin embargo, valoramos muchísimo el hecho de que usted haya apartado este tiempo. Venía haciendo una introducción de qué es lo que usted representa para nosotros como casa, como familia. Para nosotros usted es un padre que ha edificado en gran manera nuestras vidas y todo lo que usted representa en las naciones, no solo en Argentina, sino en todo lo que el Señor está haciendo a través de su iglesia en las naciones. Así que para nosotros es un privilegio poder tenerlo a través de esta vía con nosotros. Y me he propuesto no hablar mucho y escuchar bastante para poder participar de lo que el Señor le ha hablado a usted para estos tiempos, para estos días. Qué lindo, sabes que para mí es un gran gozo poder compartir con vos, porque sé la carga que portan con Maloli, que aportan con la congregación de Transformado por las personas, que eso es lo más importante en el corazón del Padre, cómo nosotros amamos a las personas y servimos a las personas de un lugar de mucho amor. Y nos sentimos profundamente identificados en ese corazón, más porque está siendo de conocimiento global lo que ustedes están enfrentando en Ecuador, lo que está pasando en Guayaquil. Pero hay algo mucho más importante que todavía no sale en las noticias y es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia en estos días. Así que para mí es el honor estar contigo, amado Vladimir, es un gran honor. Saludos de parte de la pastora María Lorena. Está conectada también a la sesión y le manda un fuerte abrazo a Karina y a todos los hermanos allá en casa. Este título, me acaba el Qué apóstol lindo. de pasar este título que realmente todavía lo estoy asimilando, leyendo estos días desde la mente de Cristo. Había preparado algunas preguntas, le cuento, pero este título realmente abraza o absorbe todo lo que pudiera haber. El mundo lee esto temporal, desde la pandemia, desde todo lo que el mundo propiamente está viviendo como realidad, pero la realidad de la iglesia es distinta. Estamos llamados a participar de una realidad celestial, aunque es... Y este título realmente puede abrazar muchos de los temas que pudiera haber estado preparando yo con las preguntas, pero leyendo estos días desde la mente de Cristo. ¿Cuál es esa lectura? ¿Qué palabra el Señor ha alumbrado en su corazón justo antes y durante este tiempo de cuarentena para el mundo, pero de funcionamiento pleno para la iglesia? Mm. Muchísimas gracias. Por favor, confirmame si ves que se traba la imagen o no sale nítido, hacémelo saber para ver cómo hacemos los cambios y las mejoras. El Internet no está muy bien en todas partes, pero creemos que va a servirnos para este momento en el que estamos juntos. Mira, la realidad es que si miramos todas las escrituras de principio a fin, que es lo que tengo en mis manos, si miramos todas las escrituras de principio a fin, siempre vamos a ver dos realidades, la realidad de Dios y la realidad de los hombres. Y cada tanto la realidad de Dios entraba en la realidad de los hombres en el Antiguo Testamento para recordarle a Israel, para recordarle a las naciones que Él es Dios y que Él gobierna. Y entraba en acción a través de hombres y mujeres que creían en Él, que confiaban en Él y se rendían a Él. La máxima expresión realidad de Dios fue su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es donde la realidad plena de Dios fue dada a conocer. Jesucristo no vino a enredarse en las realidades humanas. Él siempre se mantuvo atento a la realidad de Dios. Él permaneció
hablando lo que el Padre hablaba y haciendo lo que el Padre hacía. Él estaba continuamente conectado a la realidad eterna, a la realidad de Dios. Más adelante, después de la cruz, esta experiencia de la realidad de Dios queda en manos de la iglesia. La iglesia era la responsable de traer la realidad de Dios a los hombres en aquellos días. Recordemos que aquellos días no eran fáciles. Podemos colocar nuestros ojos en lo que pasaba en las congregaciones, en la multiplicación de creyentes, en la salvación de las personas, pero no tenemos que olvidarnos el contexto en que se vivió el libro de los Hechos y la primera iglesia, en un contexto de alto nivel de persecución, y no eran persecuciones ideológicas que terminaban en un prejuicio ideológico, eran persecuciones de muerte, que terminaban en homicidios, genocidios, donde terminaban en los circos romanos siendo encendidos y en las plazas y en los parques. O sea, en aquellos días la iglesia respiraba literalmente la persecución de sus enemigos debajo de sus espaldas. Sin embargo, nunca dejaron de expresar la realidad de Dios. La Escritura nos deja por testimonio que la realidad de Dios vino para quedarse después de Jesús. Hasta antes de Jesús teníamos visitaciones de esa realidad y las naciones eran testigos de que Dios existía porque había visitaciones cada tanto en medio de Israel. Pero hoy no es así. Hoy no tenemos visitaciones de Dios. Hoy la realidad de Dios está entre los hombres por medio de una iglesia entendida, por medio de una iglesia que ha trabajado para la renovación de su entendimiento y que sabe qué es lo que Dios está hablando hoy, que sabe que Dios no está hablando hoy algo diferente a lo que habló hace 10 años atrás, o 30 años atrás, o 100 años atrás. Sigue siendo la misma voz para la iglesia y para la sociedad. Lo que va cambiando no es la voz del Señor, porque la orden sigue siendo lo mismo. A los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, sigue siendo la misma voz. Y para la sociedad es exactamente la misma voz, reconciliados con Dios, en Cristo Jesús. Después, todos los inventos que aparecen de lo que Dios habla en tiempos de pandemia, cuarentena, de crisis, de terremoto, de pestes, de hambres, de grandes enfermedades, son las percepciones humanas de lo que creemos que Dios puede estar hablando. Pero Dios ha dejado muy clara su voz, ha dejado muy claro cuál es la voz de Dios para su iglesia y cuál es la voz de Dios para las naciones de la tierra. La iglesia seguir madurando, seguir creciendo. Estos son días, no para que nosotros nos desesperemos como si tuviéramos que buscar a Dios a ver dónde lo perdimos. Hermanos, vamos a buscar a Dios para que Dios, ¿qué? Parecería que esto lo tomó por sorpresa a Dios, que Dios entra ahora en la desesperación de los gobernantes, que no saben qué hacer, que un día ponen a uno, otro día ponen a otro, porque no saben qué ministro de salud colocar, porque no saben qué ministro de economía tener. Dios no está en esa crisis. Sigue hablando lo mismo que antes de la crisis, que la iglesia madure. Él sigue hablándole a las naciones lo mismo que antes de la pandemia, que vengan a Cristo, que se reconcilien con Dios. La tarea de la iglesia es la misma que antes de la pandemia. La tarea que tiene la iglesia con la sociedad es la misma que antes de la pandemia. Lo que va a hacer la diferencia es en la urgencia de los seres humanos. Los seres humanos que no conocen a nuestro Padre eterno, los seres humanos que no tienen un entendimiento del propósito eterno. Estas historias han pasado en todas las generaciones. En todas las generaciones hemos buscado anticristos, en todas las generaciones hemos buscado cómo huir de nuestra responsabilidad de madurar, en todas las generaciones hemos buscado culpar, ver a quién responsabilizamos por lo que pasa con el ser humano, en todas las generaciones. Si nos perdemos en eso, como si Dios tuviera que hablar algo ahora, como que de pronto todo está mal y entonces Dios tiene que hablar algo ahora, el Señor siempre viene hablando. Ahora, la iglesia que se desconectó de su voz, la que hizo muchas cosas, la que se manifestó independiente y hasta autosuficiente de Dios, que descuidó la voz del Señor, claro, frente a estos días entra en desesperación.
¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué hacemos? ¿Oramos, cantamos, evangelizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que siempre teníamos que haber hecho, madurar, crecer, incrementar la vida de Cristo en la iglesia, en los santos, aumentar la vida del Señor y seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. Vivir la misma forma. Lo que cambió, Vladimir, en estos días fueron las formas de hacer iglesia. No cambió nuestra esencia, no cambió nuestro llamado, porque hoy podemos pastorear de esta forma, hoy podemos ser empresarios de esta forma, políticos de esta forma. Nuestras funciones pudieron ir cambiando en términos de espacios, lugares y manera de expresión, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Por lo tanto, llamarnos en estos días a la desesperación, ¿qué está hablando Dios? Sería un error de nuestra parte, porque Él sigue hablando lo mismo que antes de la pandemia. No hay una voz más fuerte porque estamos en crisis, como si el Dios entró en paz. Después de la cruz, Él entró en reposo. Después de la cruz, la forma en como los apóstoles lo citan y lo reconocen es el Dios de paz. El Dios de paz en breve aplastará a Satanás. El Dios de paz producirá paz en ustedes. El Dios de paz sobreabunda en toda fortaleza. Siempre es el Dios de paz. Él no cambió. Ahora vamos a la parte natural. Esa es la parte espiritual, la realidad eterna, la realidad de Dios, la realidad en que los santos deberíamos vivir en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Ahora hay una realidad humana que no podemos descuidar. La desesperación. Esa era una pregunta, perdón, apóstol, esa era una pregunta que precisamente estaba anotando acá, porque tenemos mucho la tendencia desde una mente natural a polarizar una verdad y en ese momento menospreciar aquello que el Señor nos habla. ¿Cómo no enredarnos en las realidades humanas y no ser indiferentes a la realidad del mundo? Es que nunca deberíamos ser indiferentes. Nunca deberíamos ser indiferentes. Es triste, pero muchas de las cosas que pasan en el mundo no es porque el diablo sea fuerte ni grande, no es porque el diablo sea poderoso, simplemente porque la iglesia está atrasada en dar a Cristo, en estos tiempos. Solo una iglesia madura, que evangeliza, que discipula, que entrena, que capacita. Nosotros no podemos tener más misericordia hoy que la que tuvimos antes de la pandemia. Nosotros no podemos tener un sentido de urgencia hoy antes que la pandemia. O sea, si este yoke sirve para que alguien se despierte, bienvenido sea. Si este yoke sirve para que algún creyente medio adormecido, medio atrasado, medio debilitado, se les prende la luz y dice, ahora sí vamos a volver a los necesitados. Está bien, pero eso no debe ser así. No debería ser la misión de la iglesia esperar una crisis para responder en misericordia. Esperar una crisis para tener amor por los que sufren. Esto debería haber sido la tarea de la iglesia mucho antes de todo esto. Claro, venimos con un atraso. Venimos con un atraso porque siempre necesitamos que una crisis nos despierte. Siempre necesitamos que una crisis nos avive y de alguna forma la crisis humana se torne una disciplina de Dios para despertar a los santos que están dormidos. Pero ¿saben una cosa? La carga por los perdidos, la carga por los que sufren, debería haber sido siempre. Ahora, si no estuvo antes y esta crisis despertó en alguien compasión, gloria a Dios. Pero no debiera ser así. Esta crisis que estamos viviendo ahora debería ser nada más y nada menos que una nueva oportunidad para seguir expresando lo que por décadas deberíamos haber expresado. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si de pronto los lugares que no fueron predicados, que no fueron anunciados, que no fueron testificados, hubieran sido predicados? La verdad hubiera llegado a ellos. ¿Cuánto hubiera existido menor pérdida? Entonces, no podemos seguir. Vladimir tal vez deba decir esto con mucho cuidado, pero tal vez nos hemos vuelto demasiado reactivos a lo que el diablo hace.
Y entonces esperamos que Él haga algo para nosotros ver cómo respondemos a eso. La compasión por el que sufre no solo debería estar ahora, debería haber estado siempre. En este libro, en este último libro que escribimos, Dios consuela hablando verdad, hablamos que la peor pérdida no es la de la salud, la peor pérdida no es la de los bienes materiales, de las empresas, de los negocios, del trabajo. La peor pérdida es la vida de Dios. Y la gente que no conoce a Dios se está dando cuenta que hoy está perdiendo todo y ni siquiera tiene una vida para autosustentarse. Pero que la iglesia no se haya dado cuenta de esto, antes teníamos que haber llorado. Antes tendríamos que habernos sumado en clamor por los que no tenían la vida del Señor. Y quién sabe si tal vez situaciones como estas hubieran sido o libradas o liberadas o hubieran tenido menor impacto. De cualquier forma, no estamos en esta mesa para discutir los errores de la iglesia, sino para entender que el cielo no está desesperado, que el cielo sigue hablando exactamente lo mismo que antes. Si esto es solo una reacción al diablo, esto es una reacción del diablo, vamos a movernos porque somos la iglesia, algo tenemos que hacer. Cuando terminen estos días, nos volvemos a quedar otra vez en nuestra comodidad. Esto debiera ser un patrón de vida, Wow. una manera de vivir todo el tiempo, apasionados por Dios y apasionados por alcanzar a los perdidos, ¿no? Hoy se Mira, levantan la muchas realidad de voces. Dios, sí, Sí, no digo que la realidad de Dios es no, perdón. compasión eterna. La realidad de Dios es compasión eterna. No hay más compasión. Ahora, desde el mes de diciembre del año pasado en China, en esta ciudad donde comenzó todo, no hay más compasión hoy, en este día, creo que es 9 de mayo, que la que hubo el año pasado o el anteaño pasado. Es la misma compasión, es la misma misericordia, es la misma realidad de Dios expresándose a través de la iglesia. Pero interesante lo que estabas por decir, Vladimir. Sí, a propósito de lo que nos decía, ¿verdad? Hoy se levantan muchas posturas a propósito precisamente de esta pandemia, de los días que estamos viviendo. Y creo que es clave el título que usted tuvo a bien ponerle a esta conversación, a este conversatorio, leyendo estos días desde la mente de Cristo. Porque cuando no los leemos desde esa posición, desde esa realidad, entonces podemos tener una lectura equivocada o incompleta, una lectura errónea que polariza a la iglesia y por un lado decimos que estos días son de oportunidad, por otros lados estos días son de crisis, por otros lados estos días son para evangelismo, otros dicen que son para ayuda social, otros pudieran decir que esto fue provocado por Dios como un castigo divino y se levanta una serie de voces. Y qué bueno es atender que desde la posición en Cristo, desde esta realidad que no es individual, y eso creo que es importante porque podemos expresar la mente de Cristo no como individuo, sino como un cuerpo. Esa mente Claro. puede expresar la plenitud de Dios corporativamente. Y qué bueno sería, y en esto enfoco mi pregunta, ¿cómo la iglesia puede ir hasta ese ese lugar en donde estamos posicionados ya en el espíritu, pero cómo poder hacer realidad? Porque eh, en muchos temas, no solo en este asunto de los días que estamos viviendo, la iglesia no presenta una postura corporativa, sino que hay voces que se levantan y al final lo que hay es una confusión. ¿Cómo proceder? ¿Cómo ir hasta esa realidad espiritual, ¿sí? Y poderla implementar en la tierra como cuerpo de Cristo? Es una pregunta que creo que ni el Señor está logrando responderla por nosotros. Es una pregunta eterna. La verdad es que los intereses personales juegan un lugar muy delicado para que no podamos llegar a un mismo criterio. Los intereses personales. Cada uno puede considerar que tiene la voz de Dios, pero es diferente cuando entendemos que esta es una voz corporativa,
que no es la voz de Dios sobre un individuo. Por alguna razón, todos consideramos que Dios nos, y lo cual creo que habla la iglesia. Pero como te decía hace unos momentos, Él no tiene una voz diferente hace 10 años atrás o 30 años atrás. Sigue siendo la misma voz. Pueden haber asignaciones particulares, específicas y situaciones que Él nos mande a hacer de forma determinada. Pero tenemos la voz de Dios en la Escritura. Tenemos la voz profética más segura, que es la palabra del Señor. Ahora, nos sumergimos en tantas experiencias personales que parece que a uno Dios le manda levantar la persiana y a otro va a bajar. Que a uno Dios lo manda a subir al tren y a otro a bajarse del tren. ¿Por qué? Porque los intereses personales no sin voz de Dios de manera corporativa por medio de las Escrituras. Si nos fuéramos a estudiar, a investigar las Escrituras, nos daríamos cuenta que su voz sigue hablando exactamente lo mismo, de la misma forma, y que las asignaciones pueden ser puntuales, específicas, siempre serán escriturales, pero son puntuales y específicas. Ahora, ¿cómo hacemos para que todos escuchemos una misma voz? Renunciando a las competencias, a los intereses personales, a la popularidad, al deseo de querer ser más que los demás, una serie de cosas que están cayendo y que tengo esperanza, Vladimir, porque se están viendo en ciertos ambientes una generación que se levanta, que está tratando de escuchar al Señor y no a su experiencia personal, que no está hablando ni como anciano de tengo 50 años en la iglesia, ni un joven que dice yo no tengo tantos años pero soy un apasionado, ni uno ni otro, sino investigando por el Espíritu en las Escrituras para encontrar el propósito eterno de Dios. Porque uno de los problemas que nosotros podemos encontrar a la hora de estudiar las Escrituras es perdernos en tantos versículos bíblicos y no entender que los versículos de las Escrituras están conectados con un propósito eterno lineal. Cada vez que yo saque un pasaje bíblico fuera del propósito eterno, lo que voy a hacer es una justificación de mi propia opinión. Ah, pero la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Entonces, necesitamos recuperar la pericia de las Escrituras, el estudio responsable de las Escrituras, la profundidad de las Escrituras en términos del propósito eterno, y de ahí comenzar a desprender desde el propósito eterno todos los acontecimientos, pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando nosotros hoy nos paramos en la iglesia del Señor, nos damos cuenta que ya estamos en los días postreros, que después de la cruz entramos a los días postreros. Estos, como en los días de Pablo, eran los días postreros. Y el Señor habló claro, vendrán persecuciones, vendrán pestes, vendrán muertes, vendrán terremotos. O sea, no se nos dejó sin una clara advertencia de todo lo que vendría. Pero mirá qué maravilloso lo que dice Pablo. Pablo dice, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. ¿En qué tiempo sirvió esa palabra? Esa palabra sirvió para los primeros creyentes de los primeros 100 años. ¿Cuándo más? Para el segundo siglo, para el tercer siglo, para el cuarto siglo, para el quinto siglo, para el sexto siglo, para el siglo XX y para el siglo XXI. O sea, no estamos viviendo nada nuevo. No estamos viviendo nada nuevo. Es lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés. Debajo del cielo todo es un ciclo que se repite. Debajo del cielo. Entonces, alarmarnos, desesperarnos. Ya tuvimos a Hitler. Ya tuvimos a tantos que los llamamos. Este es el tiempo que la iglesia será perseguida. La iglesia siempre fue perseguida. Ahora, hay una iglesia que quiere ser aplaudida, pero la iglesia siempre fue perseguida, aún en los momentos de aparente paz. La iglesia siempre fue perseguida. La iglesia siempre sufrió hostilidad. La iglesia ostentosa, popular, siempre fue aplaudida. La iglesia nunca fue querida, fue amada, respetada o odiada. Nunca la iglesia gustó, nunca. Los tiempos que la iglesia gustó es porque no era iglesia.
era parecido a la iglesia, pero no es la iglesia. Mi Wow. hermano, es imposible que el mundo pueda tener paz con los hijos de paz cuando son dos sistemas opuestos que se responden. Si respondemos al reino de Dios, no respondemos a la potestad de las tinieblas. ¿Cómo va a haber paz si uno responde al reino de su amado Hijo y el otro responde a la potestad de las tinieblas? O sea, uno de los dos, o este se convierte a este o este se convierte al otro. Entonces, no, nos hemos preocupado tanto por no sufrir persecución, por ser una iglesia tan buena a nivel social, que nos olvidamos que las buenas obras no son cosas buenas que hacemos, que las buenas obras son lo que Mm, nace de la obediencia a Cristo, lo que Él nos pide que hagamos. wow. ¿Qué es lo que Él nos está pidiendo hoy? Vladimir, ¿podemos salir a responder a todas las necesidades del ser humano y aún así no haber agradado a nuestro Padre Celestial? Porque si el sacrificio de la cruz no fue suficiente para satisfacer la necesidad del ser humano, nada lo será. ¿Qué deberíamos hacer Amén. hoy? Permanecer en obediencia y sobre todo lo que vos escribiste en estos días en las redes, permanecer en el mensaje de la cruz. Mm, Todos queremos que Dios hoy nos apague el incendio, pero Él no es bombero, Él es Señor. Todos queremos que Él hoy nos sane las enfermedades, amén. pero Él no es solo médico, Él es Señor. Todos queremos que Él nos libre de los temores que tenemos, de las inseguridades, de las preocupaciones y las ansiedades. Sí, pero Él es Señor. Nos fue dado como Cristo y como Señor. Por lo tanto, necesitamos hacerlo Señor y presentarlo como Señor. Porque si no lo presentamos como Señor, Vladimir, nada va a funcionar. Y si no funciona, las expectativas de los hombres los llevarán a una desilusión mayor que el problema que están viviendo. Si no nos equivocamos en la presentación del Evangelio, la gente sufrirá una gran desilusión. Necesitamos seguir anunciando la verdad. Por eso digo, no es otro tiempo como para hablar otra cosa. Es como si nos pusiéramos a hablar, Vladimir, ¿cuál es la estrategia que tenés para estos días? ¿Cómo diluimos el Mm, mensaje para que la gente venga a creer? No, no, en tiempos de paz o en tiempos de pandemia, el mensaje sigue siendo el mismo. La compasión la misma, la realidad de Dios la misma, la voz de Dios la misma. Después que nosotros a nuestra imaginación le pongamos que Dios está hablando determinadas cosas, eso pertenece al campo de nuestra irresponsabilidad, pero no pertenece a Dios. Él sigue hablando lo mismo que le habló antes a la iglesia, lo seguirá haciendo ahora y después de estos días. No podemos seguir siendo reactivos a las tinieblas, porque si no, cada vez que los niveles de crisis bajan, la iglesia baja también su nivel de compromiso. wow. Wow, tremendo. Eso echa por el piso aquellas posturas eh, que hoy se centralizan o se enfocan en construir o en preparar una iglesia para el futuro, cuando más bien lo que nos está diciendo es que la voz de Dios es que la iglesia regrese a un diseño que es eterno. Antes de Tal esta cual. pandemia, tal vez lo que considerábamos que era un diseño de iglesia para el futuro, ahora debería ser reconsiderado. Y no se trata de volver hacia el pasado como el modelo de la iglesia del primer siglo, se trata de volver a un diseño que es eterno, que nunca ninguna circunstancia, ningún imperio, ninguna pandemia podrá trastocar. Eh, Usted mencionó algo que creo que es importantísimo profundizar. ¿Qué papel desempeña la obra de la cruz a la hora de alinear a la iglesia a la mente de Cristo? Si se trata de tener una lectura de estos días desde la mente de Cristo, ¿qué papel desempeña esa cruz para poder tener una lectura correcta en estos días? Vaciarnos de toda nuestra autosuficiencia, vaciarnos de toda nuestra autosuficiencia, porque nosotros creemos que podemos Wow. hacer las cosas que nosotros creemos que se deben hacer. La cruz nos vacía de nuestra arrogancia, la cruz nos vacía de pensar que nosotros podemos hacer las cosas que Dios pide que hagamos. Nosotros no podemos, nosotros no sabemos, nosotros no tenemos, nosotros no podemos. Esto es lo que el coaching evangélico le está haciendo a la iglesia, haciéndole creer que sí puede, que sí tiene y que sí sabe.
Nosotros no podemos, no tenemos ni sabemos, a menos que seamos vaciados en la cruz y entonces tengamos todo de Él, sepamos todo lo de Él y podamos todo lo de Él. Wow. No somos nosotros, es Él en nosotros. ¿Por qué es tan clave pasar por la cruz? Porque necesitamos vaciarnos de todo lo que hacemos. Vladimir, hacemos muchas cosas buenas que pertenecen al segundo árbol de la ciencia del bien y del mal. Hablamos cosas que pertenecen al segundo árbol, cosas buenas, no malas, cosas buenas, pero no pertenecen a la naturaleza divina. Y tenemos que reconsiderar la palabra corrupción, porque si no nace del espíritu, nace de la carne. Y todo lo que se siembra en la carne se cosecha en corrupción. No es inocente sembrar en la carne. Lo que no pasó por la cruz, Vladimir, es corrupto. Lo que no pasó por la cruz es corrupto. Si mi apostolado no pasó por la cruz, es un apostolado corrupto. Si mi pastorado no pasó por la cruz, es un pastorado corrupto. No quiere decir que yo tenga implícitamente malas intenciones, es que porto una naturaleza corrupta. Aunque quiera hacer lo bueno, no puedo dejarlo de hacer porque soy corrupto. No se trata de cuántos pecados cometimos, el pecado mora en nosotros y solo la obra de la cruz nos libera del pecado. Necesitamos reconocer que hay cosas buenas que hacemos desde el hombre carnal, desde el hombre corrupto. ¿Cuánta gente hay hoy haciendo cosas maravillosas desde una naturaleza corrupta? Eso quiere decir que no tienen validez en el tiempo, que no tienen sentido en el tiempo, que no tienen valor alguno eterno. Y es horrible haber hecho mucho en la tierra y no ser computado en la eternidad. Haber trabajado mucho en la tierra, que acá viviremos 70, 80, 90 años, pero cuando pasemos la eternidad nos digan, yo sé que profetizaste, pero no te conozco. Yo sé que hiciste milagro, pero no te conozco. Diste tu cuerpo para ser quemado, pero yo no te conozco. Nada sos. Entonces, esto de entender el mensaje hoy más que nunca de la cruz, para desde un lugar de una naturaleza nueva, poder expresar obediencia. Padre, ¿qué querés que hagamos? Nosotros no tenemos problema de tirarnos del pináculo del templo. ¿Te acordás la tentación de Jesús? No tenemos problema de tirarnos del pináculo del templo, porque los ángeles no pueden sostener. Ahora la pregunta es, ¿quién me lo está pidiendo? ¿Me lo está pidiendo mi Padre o me lo está pidiendo Satanás? Yo no tengo problema de caminar sobre las aguas. La pregunta es, ¿me lo está pidiendo mi Padre o me lo está pidiendo Satanás? Yo no tengo problema de salir a las calles y llevar mercadería a los enfermos, a los pobres y entrar a los hospitales. Ahora, ¿quién me lo está pidiendo? Yo creo tener tanto poder y ser tan poderoso que puedo entrar a cualquier lugar y de pronto no haber sido enviado. Recordemos que si no somos enviados, somos metidos y no hay cobertura para los metidos. Estos no son días para inventar acciones de amor. Estos son días para corresponder en obediencia a su voz. Si vos me mandás, yo me meto en el mismo infierno, pero mandame vos. Yo no tengo problema en entrar 40 días al desierto si me lleva el Espíritu Santo. Ahora, si no me lleva el Espíritu Santo, ni un día voy al desierto. Ni un día. Si me lleva a Él, yo entro donde sea. Si nosotros vamos a hacer las obras que son las buenas obras de Dios, tenemos que reconocer que las buenas obras de Dios son las que nacen de su voluntad y no de nuestros deseos. Porque si no, mañana nos vamos a lamentar. Pero vos me dijiste, yo nunca te mandé. Pero vos me enviaste, pero yo nunca te mandé. Nunca escuchaste mi voz, nunca escuchaste mi dirección. Y como dijimos, hay una voz que nuclea absolutamente todo eternamente a la iglesia. Y hay asignaciones específicas. En estas asignaciones estamos parados. ¿Qué querés que hagamos? Entramos a India con un pasaporte que era imposible entrar. Entramos a naciones que era imposible poder entrar. Hubo una voz que nos envió. Si Dios nos envía, todo se abre. Si Dios no nos envía, ¿de qué nos sirve que se abran las cosas? Por favor, no me abras lo que no es tuyo, para que no me confunda y haga cosas que no me enviaste. Dios no reconoce lo que Él no nos pide, ¿no? Si no, preguntémosle a Abraham cómo le fue con Ismael. Dame tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Dame tu único hijo. Pero Ismael es más grande. Yo no reconozco lo que yo no te pido.
Wow. Lo que Él mismo formó por su gracia. Exacto, Mm. exacto, Vladimir, Po- exacto. Podríamos decir, apóstol, que la cruz separa las obras de las buenas obras. Sí, sí, sin lugar a Eh, dudas. Nunca nos olvidemos que, sí, perdón, perdón. no, 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 por favor. No, nunca nos olvidemos que las obras que practicaban antes de la cruz era el celo por la ley, era el celo de las obras por la ley. Cuando Pablo se convierte al Evangelio, él dice que en cuanto a celo, él le ganaba a Mm. todos los demás y era irreprensible en cuanto a las obras, no solo en cuanto a la ley. Él cumplía todas las obras de la ley. Ahora nosotros no fuimos llamados a cumplir las obras de la ley, sino a expresar las buenas obras que Él preparó de antemano. Y eso ya te dice, por las claras, te alumbra en el entendimiento que nosotros no hacemos nada que no esté conectado a lo eterno, que no hacemos nada. Wow. Claro, este pensamiento al alma socialista evangélica le cuesta muchísimo comprender, porque el alma socialista de la iglesia no va a responder a Cristo cuando Cristo no quiere ir y no puede ir cuando Marta, María y Lázaro lo pretendían. El alma socialista de la iglesia, el Mm. alma social de la iglesia, el alma que está comprometida con la sociedad, va a responder primero, Jesús no fue, Vladimir, Jesús sabía el dolor de Marta y de María en términos de decepción, porque Jesús no fue. Y durante el tiempo que Jesús no Wow. fue, el dolor que tenían ellas porque Jesús no cumplió la expectativa, por mucho menos Jesús sanó a mucha gente desconocida. En la lógica mental era que Jesús tenía que sanar a Lázaro, en la lógica mental. Sin embargo, Jesús siempre vivió para responder a uno solo, a su Padre. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo y respondemos a nuestro Mm. Padre. Y Él nos envía, Él nos manda, en tiempo, en ocasión. Él conoce absolutamente todo. No estamos hablando de aislarnos de la sociedad, estamos hablando de expresarlo a Él en la sociedad, no nosotros. Wow. ¿De qué sirven los reconocimientos humanos? Vladimir, el político o la gente que hoy te aplauda porque le llevas algo bueno, mañana te va a criticar cuando vos posiciones tu autoridad basada en la vida cristiana que recibiste del Señor. Ahora, el punto más importante es, ¿a quién vamos a corresponder? ¿A las expectativas y aplausos de los seres humanos o a lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Qué quieres que hagamos? Aquí estamos, atentos, somos tu expresión, somos tu cuerpo. ¿Dónde entramos y dónde nos abstenemos de entrar? ¿A quién tocamos y dónde nos abstenemos de tocar? Nosotros no somos subsidiadores de necesidades humanas, nosotros somos la expresión de Cristo. Ese paralítico que Pedro y Juan sanaron frente al pórtico de Salomón, ese paralítico estuvo ahí por 40 años. En los 3 años y medio que Jesús pasó por ese lugar, ese paralítico estaba ahí. Jesús no lo sanó. En Wow. otras palabras, tenemos que entender que vivimos para obedecer. Parece insensible, claro, si nos sometemos al juicio del hombre natural, lo que estamos diciendo es totalmente insensible. Pero si nos sometemos a la mente de Cristo, nos vamos a dar cuenta que alcanzaremos otro nivel de efectividad en la expresión de su persona. Nosotros le representamos si somos enviados por Él, ¿no? Amén. La lectura entonces de estos días no es conforme a la situación que estamos atravesando, sino conforme al propósito eterno en el cual hemos sido incluidos. Desde ese propósito eterno todo se esclarece. No reaccionamos ante la circunstancia temporal, sino accionamos ante la voluntad de nuestro Padre. Creo que eso define la acción de Jesucristo en la tierra. Él nos enseñó esta oración: hágase aquí en la tierra como es en el cielo. Si pudiéramos andar por ese andarivel, ¿verdad? Sería difícil que nos deslicemos. Creo que, apóstol, a nivel global, usted que tiene una lectura a nivel global de la iglesia, qué tan alineada está la iglesia a nivel global? Porque a veces pudiéramos tener una lectura más focalizada o tal vez incompleta
a nivel global, ¿cómo usted ve a la iglesia, no solo en estos días, sino conforme a ese propósito eterno? ¿Cuánto avance usted ha podido ver, experimentar en la iglesia global? Es una pregunta muy amplia del sector que uno conoce, que no es poco y no es todo tampoco, pero del sector que uno conoce uno puede hacer una separación. Y lo hablamos con el apóstol Lucas Márquez la otra semana, que es la separación de la iglesia orgánica y la separación de la iglesia institucional. Estas dos iglesias que están hoy como realidad en toda la tierra. La iglesia institucional, la iglesia llena de jerarquías, la iglesia basada en cosas, basada en símbolos, tipos, figuras, relaciones de poder, está en crisis, en una crisis terrible, porque cómo se ejercita tal jerarquía y tal poder cuando no se tiene vínculo directo con las personas. En definitiva, las personas harán en su casa lo que consideren que deben hacer. Entonces, no hay una forma de ejercitar hoy la jerarquía cuando hay tanta distancia entre el líder y sus súbditos. En segunda instancia, no hay tanta manipulación financiera, porque la manipulación financiera en la iglesia institucional es traerlo al altar. Dios te habló, tráelo al altar. Dios te habló, tráelo al altar. Hoy, tales expresiones no tienen ningún tipo de sentido. Las jerarquías de líderes, de tantos líderes que hemos levantado para sustentar de alguna forma un mega crecimiento numérico, hoy no tiene sustentabilidad en la vida, porque cada uno se va a dedicar a lo propio. Así que la iglesia institucional tiene los días contados en este proceso de tiempo. Sin embargo, la iglesia orgánica se está multiplicando. Vladimir, te aseguro que cualquier nación con que hables con alguien que ha abrazado esta vida de manera genuina, fluye en esta vida divina, responde a esta vida divina y esta vida crece, lo que vas a ver es alegría, es deleite, es compasión, es dolor. No es el dolor por mi problema, es el dolor por el problema del otro. Es la compasión no por lo que yo sufro, no es la autocompasión, sino la compasión por lo que sufren otros. Es el deleite y la alegría de decir, Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, por darse a sí mismo, por estar en nosotros hoy, porque nos debería gobernar la depresión, el desánimo, el temor, las inseguridades, las grandes preocupaciones de cómo hacemos para sustentar lo que tenemos. Pero todo lo que te ha dado Dios, lo sustenta Dios. Si Dios te dio la empresa, Dios la sustenta. Si Dios te dio la congregación, Dios la sustenta. Es Él el que la sustenta. Nunca nos olvidemos que es el Señor el que la sustenta y cuida a la iglesia. Él cuidó a la iglesia antes de nosotros y la cuidará después de nosotros. O sea, hay un deleite en el corazón de la iglesia orgánica. Y la iglesia orgánica está multiplicándose. Vladimir, es impresionante cómo los santos están viviendo a Dios en sus casas. Es maravilloso escuchar los testimonios de personas que están viviendo a Dios porque ya no tienen pseudos mediadores. Venga aquí que yo coloco mis manos y usted va a ser salvo. Venga aquí que yo coloco mis manos y usted va a ser sano. No hay pseudos mediadores. No hay nadie que pueda poner las manos. No se pueden tocar. Entonces, ¿cómo es que Dios lo está haciendo? Lo está haciendo como Él siempre lo quiso hacer, con un solo mediador, Cristo Jesús. Y todos los santos nos volvemos ahora acortadores de distancia, como verdaderos sacerdotes entre Dios y nuestros vecinos. Y ahora todos los santos nos volvemos un instrumento para llevar salvación, para llevar liberación, para llevar sanidad donde Él nos envía. Es maravilloso lo que está pasando hoy, porque mientras la iglesia institucional no se puede sustentar más y está en una gran crisis en todos los órdenes, por el otro lado, la iglesia orgánica sigue creciendo, porque hay una facultad que tiene la iglesia orgánica que se multiplica en las aflicciones. Y para esto hay toda una explicación escritural del Nuevo Testamento y de las cartas de Pedro, donde Pedro habla de todo lo que se produce cuando la iglesia es afligida. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, santifique, fortalezca y establezca. Hay una dimensión de crecimiento de la vida de Cristo en las aflicciones. Tenemos la esperanza que gran parte de la iglesia institucional se va a volver
una iglesia orgánica. Se va a dar cuenta que no eres iglesia institucionalizada, llena de jerarquías y poderes humanos, sino que era la vida de Cristo dada a todos los santos, y unos sirviéndonos a otros conforme a la medida de fe y de autoridad que nos fue dado. Simplemente eso, en todas las casas funcionando Wow. Cristo. Wow. Le confieso algo, que había preparado algunas preguntas sobre precisamente este tema, el sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los santos. Y, y quisiera solo mencionar la primera pregunta, porque cuando habla usted de la iglesia institucional o institucionalizada, de la iglesia orgánica, es precisamente cómo Dios concibió a su iglesia, como una nación de sacerdotes, como un reino de sacerdotes. Sí. ¿Cómo? Si esa es la voluntad de Dios y siempre ha sido la voluntad de Dios, tener un reino de sacerdotes, ¿dónde fue que la iglesia perdió el libreto? Y lo más importante, ¿cómo volvemos a tomar ese libreto? ¿Cómo volvemos a aquella idea original en donde no necesitábamos de un mediador? El fundamento en estos días, se ha hablado mucho de la iglesia virtual. Personalmente no creo en la iglesia virtual porque la iglesia es real, virtual es todo lo contrario. Pero Claro, sí creo claro. que el internet, el auditorio son instrumentos, pero nunca pueden ocupar el lugar del fundamento. Y creo que precisamente este tema, el sacerdocio de todos los santos, va a acelerar a la iglesia para que se alinee a lo que siempre fue la idea original de Dios, un reino de sacerdotes. ¿Dónde fue que la iglesia perdió el libreto y cómo volvemos a recuperarlo? Siempre que vamos perdiendo el amor a Dios, nacen todas las demás cosas. Mm. Siempre que vamos perdiendo el amor a Dios, nos vamos extraviando para diferentes lugares, para diferentes ideologías dentro de la misma iglesia. La iglesia hoy está, de alguna forma, en términos de institución, totalmente dividida, separada. En términos orgánicos está más unida que nunca, aunque no nos conozcamos, porque hay una misma vida que nos va Wow. uniendo. Claro, perdemos el amor a Dios cuando perdemos cuánto Él nos amó. ¿Cómo es que vamos perdiendo el amor a Dios? Vamos perdiendo cuando dejamos de mirar al crucificado. Vamos perdiendo cuando dejamos de ver el precio tan alto que se pagó para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos rescatados. Siempre que la iglesia dejó de amar al Señor, cambió el libreto. Siempre que la iglesia amó al Señor, fue fiel hasta la misma muerte. ¿Por qué hablamos tanto de seguir anunciando la obra de la cruz? Porque un milagro no va a definir jamás cuánto te ama. Si la obra de la cruz no te muestra cuánto Él te amó, nada lo será. Porque hoy puedo volverme a enfermar de aquello que Él me sanó. Soy pastor hace 33 años, Vladimir, y he visto mucha gente sanada que se volvió a enfermar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que ese milagro solo era una señal de algo más importante. Era una señal que me estaba llevando a algo mucho más íntimo, mucho más profundo, que es el conocimiento de su amor por medio de la obra de la cruz. El milagro me tenía que haber llevado a la cruz, no de vacaciones. El milagro me tenía que haber llevado a la cruz, no a la ostentación financiera. Bueno, ahora que soy sano hago con mi vida lo que quiero. No, el milagro era una señal para que yo vuelva al lugar donde se compró ese milagro, donde se pagó por mi milagro, donde se sufrió por mi milagro, y entonces enamorarme de Dios al saber cuánto Él me amó. ¿Dónde perdemos el libreto? El libreto lo perdemos cuando una generación deja de oír el mensaje de la cruz. Y entonces, en nombre de ser una iglesia contextualizada, nos olvidamos de ser la iglesia eterna, la iglesia hermosa que el Señor dejó en la tierra. Nunca vamos a dejar de ser contextualizados. Siempre vamos a tener la capacidad de tomar la forma de alguna manera del tiempo presente para poder expresarlo en tiempo real al Señor. Apóstol amado, nos quedan pocos minutos. No Sí. queremos tampoco trastocar su agenda. Estos días, ¿verdad?, en donde mucho se ha hablado del fin del mundo, ahora por lo que entendemos,
creemos más bien que es el fin de un mundo, el mundo nuestro, el mundo que hemos levantado paralelamente al mundo que Dios nos envió para trastornarlo, para llevar el claro mensaje del Evangelio. Palabras finales, apóstol. Otra vez nuestra gratitud por todo lo que usted imparte, no solo por este tiempo, sino como vida, por el ejemplo y por el modelaje de Cristo a través de usted, a través de todo lo que administra. Y como Pablo, esas salutaciones finales, ¿qué tendría este apóstol como mensaje final que afirmar en nuestro corazón? Es maravilloso poder disfrutar a Dios como iglesia. En todo tiempo, la iglesia necesita aprender a disfrutar a Dios. Es muy triste tener un Dios que puede ser disfrutado y no disfrutar. Wow. Todo lo que pertenece a nuestro Padre es disfrutar, todo. En estos días he aprendido muchas cosas de nuestro papá. He experimentado, como todo el cuerpo de Cristo seguramente, un profundo amor de papá. Papá amándonos por su espíritu, amándonos por su palabra, amándonos por la revelación de su persona, amándonos por la historia de la iglesia, por la vida de su Hijo, amándonos por el poder del Espíritu Santo. Y pude descubrir algo que nunca había conectado entre sí, porque estamos en un tiempo donde, como decías recién, se va conectando, perdimos la señal espiritual. Y hoy estamos conectando cosas que estaban en nuestra mente humana separadas. Hoy estoy conectando tanto el huerto del Edén, estoy conectando tanto la tierra de Canaán como estar en Cristo. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, un lugar de disfrute. Cuando le prometió a Israel Canaán, le dijo que era una tierra que iban a disfrutar, que al principio iban a pelear, pero después iban a disfrutar porque era una tierra que tenía leche y miel y tenía toda clase de provisión. Ese deleite y ese disfrute estaba en el huerto, en la tierra de Canaán, pero aquello era forma de tipo, sombra y figura. Todo está en Cristo. Y cuanto más lo conocemos a Él, más disfrutamos. Si pudiera pedirle algo más a la iglesia, por lo menos a la que alcanzamos, a la que tocamos, a la que abrazamos, a la que llegamos con nuestra voz, es que disfrute, que la primera expresión del amor es el gozo y el fruto del Espíritu es amor, gozo. La primera expresión del amor es el gozo. Y el gozo no se encuentra en las cosas temporales que nos van pasando, tener más cosas o menos cosas. Eso pertenece a la alegría. El gozo es mucho más profundo. El gozo es disfrutarlo a Él. El gozo es disfrutar a nuestro papá. Creo que todo lo que nos está pasando hoy quiere llamar la atención de la iglesia para que la iglesia sea reactiva. Nosotros no. Permanecemos disfrutando a nuestro Padre y desde un lugar de deleite obedecemos. Desde un lugar de gozo obedecemos, desde un lugar de gozo servimos, desde un lugar de gozo cantamos, desde un lugar de gozo damos, desde un lugar de gozo vamos, desde un lugar de gozo llamamos, nos escribimos, predicamos, enseñamos, desde un lugar de deleite. Creo, sin lugar a dudas, que este tiempo nos está permitiendo a algunos de nosotros a volver a hacer algunos ajustes para recuperar el gozo. ¿En qué estuvo nuestro gozo? ¿En qué radicaba nuestro gozo? ¿En lo que tenemos, no tenemos, alcanzamos, no alcanzamos? ¿En los resultados? Para aquellos que son pastores, que son muchos los pastores que te siguen, Vladimir, y están participando de este vivo. ¿En qué parte? No, y ahora cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el gas, cómo voy a pagar el salón, cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagar la estructura, cómo le voy a pagar. Mira, si lo que tenés te lo ha dado Dios, mantenete sensible que Él sabe cómo proveer. Si lo que tenés lo has hecho vos a tu fuerza, con manipulaciones, con presiones financieras, con votos y pactos inventados para que la gente dé, lo lamento, pero vas a perder cosas. Todo lo que nosotros inventamos, nosotros lo tendremos que sustentar y no lo vamos a poder sustentar. Pero todo lo que Él nos ha pedido que hagamos va a permanecer. Si Él te pidió que abras en ese lugar, Él se va a encargar de proveer para sí mismo.
Si Él te pidió que tome 3, 4, 5 colaboradores que trabajen con vos en la congregación, Él se va a encargar de que no le falte nada a nadie. Yo no soy el proveedor, yo solamente soy el distribuidor de su provisión. Wow. Vamos a disfrutar. No le hagamos la vida complicada a nuestras esposas. ¿Sabés qué sería triste, Vladimir? Que vos como pastor, yo como pastor, hoy le hagamos la vida imposible a nuestra esposa. Es que yo nací para el ministerio. No, mi esposa hoy me tiene que disfrutar. Yo la tengo que Amén. disfrutar a ella. No podemos estar pensando, ¿y ahora qué hacemos con el ministerio? ¿Y cómo vamos a hacer? No, disfrutemos. Disfrutemos viendo una película, comiendo una buena comida, o tomando unos buenos mate cocidos, o tomando un café, lo que sea. Disfrutemos con juegos de mesa. Disfrutemos. Es injusto que no disfrutemos, primero para Dios y después para nuestros familiares, como ministros y ministerios, como gente relacionada al ministerio, disfrutemos para que las personas que están a nuestro alrededor disfruten estar con nosotros. Yo le preguntaba a mis Wow. hijos el otro día, le digo, ¿quisieran que papá viaje? Y ellos, de nuevo, y mi hija me respondió, papá, ni loca te dejo volver a viajar otra vez, te estamos disfrutando. Claro, Wow. pero solo te pido que pienses, Vladimir, ¿cómo sería si yo de pronto me siento en un sillón, en el sillón de mi oficina y comienzo, pero yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo de más allá, y voy a comer y sigo, porque el hermano Pepe, porque la hermana María, porque el hermano Juan, porque el hermano Pedro? ¿Cuándo ellos van a sentir que yo lo disfruto a ellos? Este es un tiempo para disfrutar a Dios, a la familia, al ministerio, y tener la certeza que si Dios trajo salvación a nuestros hermanos, así como Él nos hace disfrutar a nosotros, también Él los hace disfrutar a ellos. Amén. Amén. Qué hermoso tiempo. La verdad, gracias a Dios primero y por la oportunidad que nos brinda de poder acercarnos, de poder vernos y poder disfrutar. Creo que de eso también se trata, ¿verdad? De que podamos Claro. disfrutar las gracias que el Señor ha depositado en hombres como usted, en su familia. Y bueno, dedico estos últimos minutos para agradecerles también a todas las personas que se han conectado. Gracias por participar. Les comentaba que vamos a subir este video también a YouTube para que podamos digerir y podamos meditar en esa palabra. Apóstol Wow. amado, muchísimas gracias. Gracias por esa paternidad, por ese apostolado que edifica a la iglesia de este tiempo y por ser esa voz que nace de una comunión y de un disfrute genuino de la vida de Dios. Así que nos quedamos muy satisfechos y hemos disfrutado de este conversatorio. Sabés que está participando una familia, la familia Sí. Ayala de la Triple Frontera. Es un ministerio precioso que se llama Iglesia en las Casas, pero un ministerio Wow. preciosísimo, como matrimonio tiene un corazón maravilloso. Y esta mañana compartimos también un vivo en Instagram con ellos y fue tan lindo. Y les decía que después de ver la película de Pablo, el apóstol, me impactó cuando Lucas le dice, Pablo, ¿por qué no escribes unas cartas a la iglesia? Escríbele que lleve tu firma, tu puño y letra. Y él dice, no, tengo miedo de que Cristo no sea visto y que Pablo tome un lugar más importante que Cristo. Wow. Y la verdad, Vladimir, si algo bueno pueden ver en vos y en mí, es Él, porque nosotros Amén. somos corruptos. No somos mejores que lo que denunciamos. No somos mejores que lo que declaramos que está mal. No somos mejores que eso. Pero hemos encontrado en la cruz el ser vaciado de nosotros. Y si algo bueno se ve en tu corazón, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, es el Señor. ¿Qué gloria tendríamos Amén. nosotros? ¿Qué honra tendríamos nosotros que alguien nos diga, ¿sabes qué? Pastor Vladimir, vemos a Cristo en vos. Entonces quiere decir que se hizo efectiva la operación de la cruz. La cruz Amén. nos vuelve invisible para que Él sea visto. Gracias, Vladimir, y Me, a todos por me hizo rec- participar. Me hizo Sí, por recordar favor. las palabras del profeta Norman Spencer, que usted lo conoce, nuestro amado Sí, profeta. sí, Él siempre nos decía, lo bueno que puedes ver en mí, eso es del Señor.
y lo malo, Sí, eso es mío. sí. Amado apóstol, muchísimas gracias Ay, qué otra vez, lindo. un fuerte abrazo, de esos abrazos que usted nos tiene acostumbrados, un Sí. abrazo gordo, como dice el apóstol Ugarte de México. Gracias, esperamos que esta oportunidad se repita luego. Le amamos muchísimo. Saludos a la Gracias, familia gracias por también. abrir este espacio maravilloso. Los abrazamos en el amor del Señor y disfrutamos el escucharlos, el verlos y todo lo que escriben. Gracias por el aporte que hacen al cuerpo de Cristo. Un saludo a María Lorena y a toda la congregación de Transformado, a todo Guayaquil, Ecuador y a los hermanos presentes. Paz, un abrazo. Amén. Que esté muy bien. Gracias.